decirles que todas las grabaciones, las memorias están colgadas en la plataforma. Quien necesita hacer uso de ellas, lo único que tiene que hacer es muy sencillo, es crear una cuenta, un usuario y listo. Tienen acceso a las grabaciones, tienen acceso a las memorias, a los documentos, los pueden descargar. Eso está disponible para ustedes, entonces es importante que lo hagan. Yo en el transcurso de la sesión les voy a compartir el link del curso para que por favor se unan. Los que no lo han hecho, pues que lo hagan. Los que ya están inscritos, pues saben que incluso como nosotros estamos subiendo los materiales de manera continua, les llega a su correo la información. Ah, se subió un nuevo documento, se subió un nuevo video a la plataforma, le llega la comunicación de manera directa y los mantiene al tanto de todo lo que pasa con nuestras sesiones de trabajo. Entonces, por eso importante. Y también ya publicamos un poema de Patricia en el blog. Si ustedes lo comentan, lo comparten, pues a nosotros nos ayudan muchísimo. Ustedes saben que las redes sociales y todo este tipo de cosas virtuales se mueven es gracias a los usuarios, la gente que las usa. Entonces, si no hay una interacción, pues se queda corta, ¿no? Entonces, eso es como una ayuda que ustedes notan. Arturo, cuéntame. Gracias. Respecto a lo que estabas comentando de crear una cuenta para poder ingresar a la plataforma, me gustaría, no sé si a los más les sirva, que nos dijeras en un momento, puede ser incluso por el grupo de WhatsApp, quiénes han completado, digamos, el proceso y quiénes faltan. En mi caso, al principio yo llené varias cosas, no sé a cuál formulario específico te refieres que hay que llenar o tal cosa. Yo llené varias cosas, pero no sé en qué estado estoy realmente dentro del curso, dentro de la plataforma que tú hablas. Me gustaría que pues volviéramos a retomar eso, pero por el grupo de WhatsApp, para no interrumpir ahora. Gracias. No, tranquilo. Es muy sencillo. Yo ahorita les comparto el link del curso. Con el link del curso lo único que tienen que hacer es unirse, dar unirse. Si no están inscritos, por ejemplo, en el curso, pues crean una cuenta. ¿Cómo se crea? Pues un correo electrónico, una contraseña, fácil, para que tengan acceso a los materiales. Incluso ahí están colgados los cursos que hemos dictado con Juan Manuel y Manuel Pachón, que creo que este va para el cuarto, si no estoy mal. Entonces Sí, correcto. pueden tener Lo que acceso me a esos gustaría cursos. saber es quiénes estamos, de todos los que están ahorita en el curso, quiénes hemos completado ese proceso y quiénes faltamos para poder saber a Bueno, ciencia cierta cómo es el asunto. bueno, Gracias. listo. Yo ahorita les digo, yo entro a la plataforma y miro quién está escrito, quién se sumó, quién no, y con eso les doy el informe. Básicamente eso. Y ahorita les comparto el link del curso para quien no lo ha hecho, pues lo haga. ¿Por qué es importante? Porque ahí encuentran ustedes todo. Encuentran los materiales, encuentran los videos, las historias, todo. Entonces, por eso es bien importante. Les voy a ceder la palabra a mi querido Juan Manuel Roca y a mi querido Manuel. Como siempre es un placer saludarlos nuevamente. Y hoy Día del Hombre, pues mejor. Entonces, un fuerte abrazo y les cedo la palabra. Bueno, con muchísimo gusto. Ya lo dijo Henry y todos lo tenemos claro, pues cuál es la estructura de la sesión. Vamos a iniciar con esa primera parte infaltable, que es echar mano a un poema de la literatura, de la poesía mundial, de la poesía moderna, eh, en la voz de Juan Manuel Roca para motivar con esa poesía, con ese poema, el inicio de la sesión. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras, sobre todo a todos los compañeros, ya que es un día es que del hombre. Suena tan absurdo, ¿no? Pero bueno, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a iniciar entonces la sesión de hoy y vamos a iniciarla leyendo un poema de Carl Sandburg, poeta norteamericano. Fue un precursor de mucha de la poesía, digamos, que hicieron después los movimientos
más contemporáneos, como un precursor en el sentido de que hacía una poesía muy despojada, muy fuerte y con un hondo contenido social muchas veces, ¿no? Él nació en el 78, 1878 y murió, estoy viendo el dato porque yo no soy muy bueno para las cronologías, murió en 1967. Esto es una traducción de Revol, que hizo una gran antología de poetas norteamericanos contemporáneos. Tiene 5 líneas sobre Sandburg que dice lo siguiente: el gran tema poético de Sandburg ha sido la ciudad de Chicago, el gran 14 de esa ciudad donde vivió. La imponente megápolis industrial de los contrastes más estridentes en todo sentido. ¿Acaso otra ubicación en el mundo le hubiese permitido reducirse a las delicadezas imaginistas? Estaba muy cercano al mundo imaginista. Chicago le impuso enormes gesticulaciones whitmanianas. Este es un poema descriptivo de Chicago, de esa ciudad tan contradictoria, tan maravillosa a la vez, ¿no? Que tiene un carácter a veces coloquial, pero también de unas imágenes descollantes, estremecedoras. Y yo quería pues leer el poema y proponer como un ejercicio la escritura de un poema sobre una ciudad, más bien real que imaginaria, aunque hay muchas que pueden compartir esas dos orillas para crear otra ciudad fundada tanto en lo real inmediato como en lo imaginario, que también puede ser inmediato. Como un ejercicio, me parece que puede ser divertido, interesante, escribir sobre una ciudad, que puede ser ciudad visitada, conocida o desconocida o imaginada, por un lado. Y por otro lado, quería hablar de algo es que hoy precisamente es que me preguntaron, hice unas anotaciones y dije, esto puede ser oportuno para el taller, sobre el oxímoron, ¿no? Que me parece que es muy importante esa figura. Voy a leerles una cosita que esbocé sobre el oxímoron antes del poema. El oxímoron no es más que en síntesis que una contradicción, ¿no? Por ejemplo, hablar de un ángel con tridente. Ahí hay una contradicción, porque un ángel tendrá a veces hasta una espada, pues, ¿no? Pero, o flores. Pero un tridente, que es lo propio precisamente de lo contrario de un ángel, que es lo demoníaco como símbolo, ¿no? Pues ahí hay un oxímoron, hablar de un ángel con tridente. Es una contradicción que crea una tercera orilla imaginaria. La poesía aspira a no ser asertiva, sino más bien a funcionar por contradicción en las imágenes que crean una supuesta polarización. Es una polarización, un ángel con un tridente. Hay quienes hablan del día del hambre, ¿no? Y con ello señalan también del silencio y dicen que hay un silencio ruidoso, otro oxímoron, un silencio ruidoso, que es ese silencio que está como habitado por voces secretas, ¿no? Que nadie se está manifestando, está en silencio, pero ahí está habitado eso, precisamente suena ese silencio, cuando es un silencio colectivo, por ejemplo, ¿no? A raíz de un hecho, generalmente cruento. Se habla también, por ejemplo, de una soledad acompañada, eso es un oxímoron, ¿no? Me parece que la poesía está muy dada a juntar esas dos orillas para crear una tercera orilla, y que nunca, en verdad, a propósito del tema que estoy tratando en este momento, nunca en verdad se está solo, no se está solo en el pellejo, ¿no? Es lo que los gramáticos han llamado un oxímoron, ¿no? Y llaman eso que en poesía ayuda a crear imágenes de cara y sello al mismo tiempo, como una contradicción. Me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta, no para seguir un canon, no para seguir una norma, pero sí para saber que en esas oposiciones se crea una tercera orilla. Otra vez con Lezama Lima, con Guimaraes Rosa, de la tercera orilla del río.
Es decir, es como tener una moneda de tres caras, la que junta dos y crea una tercera, para no decirlo muy gramatical ni académicamente. Cuando en esa moneda las dos caras hacen pareja, ¿no? Por ejemplo, se decía que Edgar Allan Poe vivía en una luminosa oscuridad. Eso es un oxímoron. ¿Cómo puede ser luminosa una oscuridad? Bueno, en el caso de los poetas todo es posible y en Edgar Allan Poe sí que lo fue, porque toda esa oscuridad nos la revela a través de un lenguaje luminoso, es decir, claro, la luminosa oscuridad. Ahí, digamos, digo yo, un oxímoron señalado, es una palabra que proviene de Grecia, ¿no? Y se trata de una discordancia buscada. Es una discordancia que no es por error, sino que es buscada, ¿no? Eh, por ejemplo, decirle a la amada que pienso en ti, mi ángel contridente, quiere decir a la amada que tiene mucho de angelidad, pero toda esa agilidad también puede ser terrible, dolorosa, infernal si se quiere, cuando hay una cosa obsesiva, ¿no? Entonces, quería plantear la idea del oxímoron para, además del ejercicio que sugiero sobre la ciudad real o imaginada, hacer un ejercicio donde el tema central sea un oxímoron o varios oxímorones, llamémoslo así con una palabra tan fea, eh, o una pequeña nota creativa que no fuera privativamente como ensayística, sino alrededor de un poema. No sé qué les parece las dos orillas que les estoy proponiendo. Sí. Juan Manuel, la música callada de San Juan de la Cruz también es un oxímoron. Un oxímoron, claro que sí, y que es muy, muy bello además. Y eso uno lo trabaja inconscientemente sin saber que existe esa figura llamada oxímoron, pero ya sabiéndolo también se puede hacer consciente y crear de una manera también que no pierde libertad por conocer lo que está haciendo. ¿De acuerdo? De acuerdo. A mí me sonó inmediatamente que dijo Juan Manuel el verso del oxímoro sobre pienso en ti, ¿fue que dijiste? Se me fue la onda. ¿Cómo fue? Mi ángel contridente. Pienso en ti, mi ángel contridente, creo que es ese. Eso, entonces a mí se me vino inmediatamente, pienso en ti cada vez que te olvido. También, pero claro que sí, y es muy bueno, muy afortunado. Y ese oxímoron tiene también a veces un carácter como popular. Si dices en un poema, habrá gente que dice, no, pero eso no es un poema. Si lo dices en un tango, inmediatamente lo aceptan. Correcto. Viene de la esfera popular esas exageraciones para poner dos orillas en un mismo contexto. Y a mí me parece que hay una cantera inagotable, muy bella. Y hacerse consciente de que esa posibilidad existe en la poesía es grato. No es una norma aprehensiva, sino liberatoria, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar algo sobre el asunto? Pues seguimos con el poema de Carl Sandburg. También es muy célebre el poema de Quevedo definiendo el amor, ¿no? Es hielo abrasador, es fuego helado, una herida que duele y no se siente, una libertad encarcelada, que tiene la particularidad de que es la figura que más sirve para definir una cosa tan confusa y tan contradictoria como es el amor. Claro, el amor es una libertad encarcelada. Caramba, tenemos toda la libertad de amar a alguien, pero caramba, si no nos ama, pretendemos encarcelarlo. Esa parte que se pasa de una orilla a otra para crear esa otra tercera orilla es sentimiento encontrado, ¿no? Bipolar, si se quiere, como somos todos. El poema remata diciendo que tiene amistad una pregunta. ¿Perdón? Carlos Julio levantó la mano, creo que tiene una pregunta. Sí, pero Adelante. espérate que Manuel bueno, estaba terminando de decir algo. Que el poema termina diciendo que qué amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo. ¿Qué amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo? Ujú. Sí, muy bien. Bueno, pasamos a lo que Carlos Julio. nos anunciabas de Carlos Julio, por favor. Gracias. Buenas tardes. No, me recuerda el oxímoron que mi compañera, que es mi interlocutora más habitual, me dice que yo soy una persona que tarda demasiado en dar respuestas o en tomar decisiones. Y yo le digo, sin duda, tal vez. Sí, ese será un oxímoron. No lo veo tan oximorónico, llamémoslo así, ¿no? Porque pertenece al mismo carril, Sí, ¿no? es bien como una reiteración. Es más bien una reiteración, un oxímoron, me parece. No sé qué opinen los compañeros. O sea, sí, más próximo al pleonasmo. Sí, más bien. Bueno, Bueno, vamos con el poema de Sandburgo. Excusa, Manuel, una cosita. ¿Fueran tan amables, nos pudieran colocar el nombre del autor y del título del poema acá en el chat? Ya puse el nombre del autor. y el título es muy sencillo: Y el Chicago, título del poema. Chicago, nada más. El nombre El de nom- la, el de la nombre de ciudad. esa ciudad tremenda que ha dado tanto material a pintores y sobre todo a poetas y narradores. Ya, Bueno, ¿Algo más por allí Hamburgo. o pasamos al poema? al poema. Bueno, lo maravilloso que tiene Carl Sandburg, para mi gusto, es que entrevera unas imágenes muy líricas, pero muy dolorosas y muy asentadas en una realidad muy violenta que él describe a veces, no poniéndole megáfono a la violencia que de por sí, en este caso, es una ciudad que lo tiene, que todos lo sabemos a través de la narrativa más que la de la poesía. Pero es una mezcla precisamente de el amor o la piedad por una ciudad que es cruenta, que es dura. ¿Y cómo se puede uno amar de una ciudad? ¿Cómo puede uno amar una ciudad así? Bueno, los que vivimos en Bogotá también lo sabemos. Chicago. Carnicera de chanchos para el mundo, fabricante de herramientas, acopiadora de trigo, jugadora con ferrocarriles y transportadora de cargas de la nación, tormentosa, ronca, peleadora, ciudad de las anchas espaldas. Me cuentan que eres viciosa y les creo, porque he visto a tus mujeres pintadas bajo los faroles de gas, atrayendo a los peoncitos de las granjas. Y me dicen que eres deshonesta y les contesto, sí, es cierto, he visto al pistolero matar y salir en libertad para seguir matando. Y me dicen que eres brutal. Mi respuesta es, en las caras de mujeres y niños he visto las huellas de un hambre injustificable. Y habiendo contestado así, me vuelvo una vez más hacia aquellos que desprecian a esta ciudad mía y les devuelvo el desprecio y les digo, vengan a mostrarme otra ciudad con la cabeza erguida y que cante tan orgullosa de estar viva y ser tosca y fuerte y astuta, lanzando maldiciones magnéticas en medio de la faena de acumular trabajos. Y aquí un tipo alto y que pega fuerte, destacándose contra las pequeñas ciudades debiluchas. Feroz como un perro con la lengua afuera y ávido de acción, astuta como un salvaje enfrentado con en la espesura, con la cabeza desnuda, peleando, volteando, planeando, construyendo, rompiendo, reconstruyendo en medio del humo, toda la boca cubierta de polvo, riéndose con blancos dientes bajo la tremenda carga del destino, riéndose como se ríe un muchacho, riéndose incluso como un luchador ignorante que jamás ha perdido una pelea, se ríe, jactándose y riendo porque una muñeca está, porque su muñeca está debe ser, no, bajo, sí, y riendo porque bajo su muñeca está el pulso y bajo sus costillas el corazón del pueblo, riéndose,
riendo con la tormentosa, ronca y alborotadora risa de la juventud, semidesnuda, sudorosa, orgullosa de ser carnicera de chanchos, fabricante de herramientas, acopiadora de trigo, jugadora con ferrocarriles y transportadora de cargas de la nación. Es un poema de amor doloroso, ¿no? A una ciudad bronca, pedregosa, dura, pero que a través del lenguaje se nota la pasión por esa ciudad. Es decir, es que el que mira su entorno, los 4 muros cardinales, que no son puntos cardinales de una ciudad, sino los 4 muros cardinales, y a sabiendas de que es una ciudad dolorosa, ¿no? De carniceros, de venta de chanchos, de dolor, de tristeza, es la ciudad que amo. Yo creo que en buena parte podría ser un poema para cualquier gran ciudad, ¿no? Y es la descripción precisamente de que su entorno son los 4 muros cardinales, no la pupila que se puede lanzar como en el campo infinitamente, como hacemos nosotros en nuestros paisajes, sino avasallados por la soledad en medio de un magma de personas que a duras penas son fantasmas, a duras penas existen para nosotros, a duras penas nos tropezamos con ellos y no nos damos ni cuenta. Me parece que es un poema muy aleccionador, muy bello, terriblemente bello y terriblemente duro para hablar de la ciudad, ¿no? Así que uno diría, bueno, le cambio el nombre de Chicago y le pongo, no sé, pues, el nombre de otra ciudad, ¿no? Ciudad de México, pues, tantas ciudades que son, uno en una esquina se encuentra el beso o la puñalada. Eso es lo que junta es esas 2 orillas, entre el beso y la puñalada, una imaginaría plástica tan hermosa. Bien. Juan Raúl nos quiere aportar algo y enseguida Arturo. Sí, a mí el comienzo del poema me hizo pensar en un poeta en Nueva York, Mucho. Oficina y Denuncia. Mucho, Debajo mucho. debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. En Chicago son los chanchos, la sangre de pato en Nueva York, Así es. pero me remitió también a Lorca. Mucho, mucho. Y que después dice, debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Es decir, debajo de todo lo que hay en la ciudad, así sea en una oficina, ¿no? Unos papeles ordenados, debajo de eso hay sangre. Y es una imagen terrible porque es la aceptación de una realidad convulsa como es el de las grandes ciudades y de la aceptación de eso, pasando de largo ese semáforo en rojo de la violencia, vivimos en las ciudades, vivimos en estas ciudades, ¿no? Una cosa, pues tremenda, ¿no? Y ahora, en medio de toda esta guerra y toda esa cosa de ver lo que pasa en Tel Aviv y no sé qué, el fasto y la muerte bailando en las calles, ¿no? Terrible. Arturo, Muchas adelante. gracias. Yo quiero decir que Se fue la voz. Perdón, Aló, ¿me ahora sí. escuchan? Sí, Digo que el poema en sí lo reconozco como un oxímoron porque utiliza de alguna manera eufemismos precisamente para transmitir de manera bella y transformar el dolor en transmitirlo a los oídos de alguna manera plástica, de alguna manera poética, de tal manera que entra suave, dulce, pero a la vez está narrando unas realidades demasiado dolorosas. Gracias. Bien, muchas gracias sí, también. señor, muchas gracias. Yo creo que eso que puntualizas es exactamente lo que ocurre con el oxímoron, ¿no? Es muy fácil identificar esa cosa, esa pulsión, ¿no? Entre la realidad y el deseo para crear una tercera orilla, ¿no? Es muy bella esas similitudes que produce esto, el oxímoron, ¿no? Digamos que es, para sintetizarlo con las palabras que he usado, un ángel con tridente. Ajá. Muy bien, damos paso entonces ahora a nuestro ensayo. Hoy el tema central es el poeta José Asunción Silva,
y su obra. Entonces vamos a ir abriendo el libro, creo que es como en la página 62. Vamos a ver. Perdón, hago una preguntita, quitándole un poco la palabra con pena a Manuel. ¿Todos tienen el texto o solo lo vamos a revisar aquí? ¿O hay algunos que ya lo tienen leído? No, yo no lo tengo. Manuel lo Yo sí leí compartió. el texto ya, maestro. Yo No, lo pero leí yo me hoy lo porque mandé, lo todos había los días leo compartido. para la clase. Creo ¿Cómo, que perdón, Arturo? Yo lo leí hoy porque tengo el libro desde la primera vez que lo subieron y todos los días leo para la clase, para estar, digamos, Qué bueno. atento a lo que viene. Sí, era un poquito señalando eso, que valdría la pena, digamos, mientras sea posible, ¿no? No es Sí, un yo deber también ser. lo leí, maestro. Henry envió el libro a todos. Bueno. Esa era mi inquietud. Sí, sí, el libro está, el libro se compartió en el grupo, pero si alguien lo necesita, con mucho gusto lo podemos compartir. Nuevamente. ¿Arrancamos? Sí. Bueno, vamos con esto. Es que, perdón, Hola. ¿sí? Juan Raúl. ¿Qué quieres decir, Juan? No. Ah, Qué pena, pensé que había silenciado el micrófono. Que tenía una amiga que se apareció de sorpresa desde Austria, pero se acaba de ir y ya. Bueno, le iba a dar un abrazo a Estrella, pero ya se fue. ¿Y Arturo tiene algo pendiente o quedó la mano levantada desde antes? Ah, bien. no sé qué dijo. Bueno, entonces vamos con el ensayo. Yo no sé qué iba a decir, ya se me olvidó. Iba a decir algo a propósito del título. Bueno, si me acuerdo lo diré. José Asunción Silva y la voz de las cosas. Silva, como ven allí, vamos a esperar. Y me dices cuando hablo. Ya vamos. Sí, Espera no, un tranquilo, momentito cuando se pueda. para tenerlo así más amplio. Ya, aquí vamos. Silva, José Asunción Silva y la voz de las cosas. Como ven allí las fechas, Bogotá, nació en 1865 y murió en 1896. Y a lo largo del texto, creo, ya no me acuerdo totalmente del texto, pero es la idea de que es el fundador de nuestra modernidad en la poesía. José Asunción Silva nace en Bogotá y muere en la misma ciudad por mano propia, aunque su más reciente y brillante biógrafo, Enrique Santos Molano, habla, con lo cual crece aún más su leyenda de un posible asesinato. Sea como fuere, sus 31 años bastaron para que sea considerado, con sobrada razón, el primer poeta moderno de Colombia. El crítico Baldomero Sanín Cano, quien lo conoció, habla de un singular conversador, de un joven un tanto afectado, pero de una vasta cultura. Lo describe como una especie de viajero de aires cosmopolitas, de una sutileza personal que sin duda aparece en toda su poesía. Pero también uno de los aportes de Silva a toda la posterior poesía colombiana tiene que ver con la forma tan extraordinaria como mira su entorno bogotano y con la misteriosa cotidianidad de sus noches. Hay un inmemorial deseo del poeta por atrapar el tiempo en sus páginas y con ello las formas a través de los objetos, como recordando la ironía de que casi siempre las cosas sobreviven a sus dueños. Valga de ejemplo también lo que realiza en su novela de sobremesa, en la que crea un espacio literario y poético, donde el ambiente y las atmósferas resultan tal vez más importantes que los episodios anecdóticos que envuelven su historia. En la primera página de esta novela hay gasas, encajes, lámparas, carpetas, tazas de china, frascos de cristal tallado, bujías de piano y un largo listado que más que un bazar persa es la reflexión del hombre sobre los objetos. Silva traza más de una naturaleza muerta y una poética de las formas de las cosas. Bastaría recordar el poema La voz de las cosas. Si os encerrara yo en mis estrofas,
frágiles cosas que sonreís, pálido lirio que te deshojas, rayo de la luna sobre el tapiz, de húmedas flores y verdes hojas que al tibio soplo de mayo abrís, si os encerrara yo en mis estrofas, pálidas cosas que sonreís. Hay allí una poética que una y otra vez cruzará sus versos, una lírica que busca en la humildad de las cosas un pretexto para la eterna reflexión de la poesía sobre el tiempo. Silva quiso poseer el espíritu de las cosas con una febril ansiedad, como un impaciente que intuye su prematura muerte. Muchas veces se ha dicho que un suicida no es más que un hombre impaciente que le sale al paso a algo que de todas maneras sucederá. El viejo y bien habitado almacén de imágenes y de signos, todo el universo visible del que hablaba su maestro Charles Baudelaire, bosque de símbolos, conversación con el mundo, puente entre lo humano y la naturaleza, le sirve para expresar los límites de su yo y el espacio limitante de las cosas. En su poema Infancia, atrapa el recuerdo vago de las cosas que embellecen el tiempo y la distancia. Esa reflexión en las cosas le permite a Silva ver la mano de una mujer como una mariposa sobre una lila, volando sobre el teclado del piano. En la suya, frente a los objetos, una reflexión sobre el tiempo, las cosas viejas, tristes, desteñidas, sin voz y sin color, saben secretos de las épocas muertas de las vidas que ya nadie conserva en la memoria. Del poema Vejeces. Es toda una puesta en marcha de una teoría de que los objetos tienen una memoria, una historia, de que las cosas narran en silencio un tiempo atrapado, así como el viejo espejo familiar ha visto pasar varias generaciones como si se tratara de un álbum de ausencias. ¿Qué poder especulativo nace al contacto de los objetos? ¿En qué lugares estuvieron? ¿Quiénes los acariciaron? ¿Cuántos ojos asombrados o melancólicos se han posado sobre ellos? ¿Cómo desentrañar la voz muerta de seres que fueron vivos? Cuando se celebró el centenario del nacimiento de José Asunción Silva en la bostezante Bogotá, es bueno recordarlo ahora, luego del centenario de su muerte. Un buen poeta ecuatoriano, Jorge Carrera Andrade, trazó unas líneas que no solo sirven para señalar los finos acentos traídos por Silva a la poesía colombiana, sino la tragedia de un hombre de mundo en una aldea adormilada y en un país donde cada guerra venía después de la posguerra. Andrade decía: a la creación poética de Silva, enriquecida por la filosofía y un natural refinamiento, puede aplicarse la frase de uno de sus biógrafos al referirse a una de las causas de la ruina de su negocio. Trajo tapices finísimos para una ciudad que alfombraba sus casas con esterillas. Aunque la angustia que roe el corazón del poeta es incurable, como si su insatisfacción romántica, no por eso deja, como su insatisfacción romántica, no por eso deja de volverse hacia las cosas a las que le reconoce un alma. Como buen modernista, Silva se dedicaba a transformar el espacio en que vivía por vías de una evasiva imaginación. No deja uno de pensar en Rubén Darío, que cruzaba por un gallinero de Managua pero veía cisnes, entre mujeres desdentadas pero veía princesas de una corte lejana, logrando feroces transformaciones de la realidad que evocan a Don Quijote, que veía hordas de soldados en un rebaño de ovejas, aunque podamos creer que esto tenga asidero real si pensamos en la obediencia rebañada de las tropas, o gigantes donde había molinos de viento, belleza femenina donde no la había. En el caso de Silva y de los modernistas, deformación y simbolismo van de la mano. Son muy escasos los poemas de José Asunción Silva, donde no aparecen los objetos con una carga simbólica. En ello hay una red de correspondencias. La ventana hace accesible la idea de la mirada. La lámpara se vuelve emisaria del día en plena noche. El corredor sombrío evoca un viento helado, el humo musgo. Atrapa un tiempo en fuga hacia el pasado. Las campanas hablan a los vivos de los muertos.
los armarios oyen subir la savia del bosque que alguna vez fueron. Todo un panorama de procedencia fantástica. Lo mismo ocurre con su crónica El paraguas del Padre León, sobre un excéntrico cura de paraguas inmenso y rojo, portador de una también singular linterna verde. Es una figura casi irreal y colorida en la gris capital de mula errada y de espantos, símbolo de una época de tránsito lento entre dos siglos, algo que le sirve a Silva para dos propósitos: que el documento humano esté descrito por sus objetos de uso cotidiano, casi trazando una psicología de las cosas. Toda esta nueva visión de la poesía como esencia del mundo llega por primera vez a la poesía colombiana de una manera tan clara y sugestiva a la vez. Pero lleguemos a la relación de Silva con las cosas amargas, con los objetos del abismo. En 1896, que es el año de la muerte del poeta, al pie de una de las tantas guerras de ese siglo en el país, el Estado aplastaba una revolución. Curiosa sintonía con la revolución inconclusa iniciada por José Asunción Silva en la poesía colombiana, aplastada también por la incomprensión. Recuérdese que el obituario publicado en un periódico bogotano anunciaba la muerte de Silva agregando: parece que hacía versos. No es gratuito señalar la pugna de este poeta con su estrechísimo medio conventual y perverso a un mismo tiempo. Con las murmuraciones de los bogotanos de entonces a su paso, que en algo recuerdan el chismorreo de esas mujeres oscuras en el convento de Tunja al paso de la madre Francisca Josefa del Castillo, pues en ambos casos se trata de dos víctimas de la envidia de los mediocres. Ese año, como ocurre hoy en este país que parece morderse siempre en la cola, el Estado armó con toda suerte de lo que en esos tiempos eran armas modernas, será eso lo que llaman nuestra entrada en la modernidad, al ejército recién organizado bajo el mando de un coronel norteamericano de apellido Lemley. El poeta, que reconocía un alma en las cosas, también la reconoció en un arma: el envejecido Smith & Wesson, el revólver con el que la hipótesis de suicidio sigue siendo dominante en su muerte, puso fin a su vida. Seguramente ese negro objeto de la muerte de Silva habrá sobrevivido a otros dueños, como reafirmando en su tragedia la visión del poeta de Gotas Amargas. Con él se oyó un balazo que resuena aún más allá de nuestros habituales olvidos. La leyenda dice que el día 23 de mayo de 1896, en una consulta a su médico Juan Evangelista Manrique, el poeta se hizo pintar con un lápiz dermográfico el lugar del corazón, y que fue en ese sitio exacto donde alojó su bala. Otro aspecto que nos lleva a señalar que a José Asunción Silva le debe la poesía colombiana la entrada en la modernidad tiene que ver con un rasgo que le es natural: el humor. La burla de un mundo trágico, un rasgo que le ha sido esquivo a nuestra lírica, casi siempre acartonada y solemne. Con sus poemas de Gotas Amargas aparece tal vez por primera vez la ironía como una alta condición humana y filosófica, algo que luego hará tránsito en los poemas de Luis Carlos López del Tuerto y de Luis Vidales, así como en los llamados antipoemas de generaciones posteriores. Sin lugar a dudas, antes de que el poeta chileno Nicanor Parra usara la palabra antipoeta para sí mismo y la expresión antipoesía para sus versos burlones, esto ya existía en los tres poetas colombianos mencionados. Según palabras de Fernando Charri Lara, Silva es uno de los poetas más colombianos que pueda pensarse. No solo El Nocturno y otros poemas son La Sabana de Bogotá o La Ciudad, sino que en casi todos ellos se infiltra una asombrosa versión de nuestro ambiente. Juan Ramón Jiménez intuyó con notable acierto esta virtud poética y llama a Silva, en oposición a ciertos exotistas de esa época, vueltos hacia Europa, la Biblia o el desierto, un modernista natural. Sin embargo, costó mucho trabajo a los contemporáneos de Silva y aún a muchos de los poetas posteriores reconocer su legado y su desbordante talento. Valga de ejemplo lo que con singular sinceridad y con cierta burla a sí mismo cuenta Álvaro Mutis en una nota sobre el poeta.
En los años 50 había un programa radial con el solemne, pero también divertido nombre de Procesos Literarios, en cuyas emisiones se ponía a algún escritor o poeta en el banquillo de los acusados. En una de esas entregas radiales participó Mutis como fiscal acusador de la poesía y la figura de Silva, quizá en uno de esos impulsos iconoclastas que tiene cada generación. El defensor fue el también poeta Luis Vidales. Así narra Mutis la incomprensión que aún se tenía del autor del Nocturno y su posterior y noble arrepentimiento. Vaya el dato de quien estuvo a cargo de defender a Silva en el programa de Marras fue el poeta Luis Vidales, y lo hizo con acentos y argumentos tan convincentes que dejó, dice, esto son palabras de Mutis, que dejó mi intervención en el rincón del bochorno y el olvido. Pero más que las palabras de Vidales durante el programa fueron las que me dijo al día siguiente en el café donde solíamos reunirnos los poetas de mi generación, con quienes considerábamos y tratábamos como nuestros mayores. Movido por el aviso de Luis, torné a la poesía de Silva y, atendiendo el aviso de Carranza, busqué a la persona en la dolorida y sabia música de sus versos. Ahí está la procedencia de ese texto de la revista El Forja de México. Creo que desde entonces, y de manera cada vez más unánime, los poetas posteriores a José Asunción Silva lo ven como la primera puerta, como una especie de umbral para entrar al cuerpo de nuestra poesía. ¿Ahí? Su más recordado poema, que es sin duda Una noche, uno de los más musicales poemas de la lengua castellana, da cuenta mejor que mis apreciaciones de la belleza y el misterio de su palabra. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas, y tu sombra fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras enlazadas que buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. ¿Cómo no señalar en este poema su poder evocativo y musical, que parece trazado con la noche misma, como si hubiera regado su tinta negra en la blancura de la página? Es el poder de atracción que tiene la poesía, ese milagro de lograr que una antigua noche vivida y escuchada por el poeta sea también vivida y escuchada por sus lectores, por personas desconocidas que pueden dialogar con un autor ausente. Silva, en sus propias palabras: la muerte no me impresiona pensar en ella. Estoy seguro de que no es ni más horrible ni más misteriosa que la vida. Hasta ahí va el ensayo de José Asunción
Silva. Si quieren comentar algo, con mucho gusto propiciemos la conversación. Si hay algo que decir. Arturo estaba como señalando algo. ¿Qué dices tú? Bueno, hay varias manos levantadas. Vamos a dar el turno de participación en el orden que levantaron la mano. Primero Carlos Julio y luego Juan Raúl. Después Arturo. Gracias. Bueno, maestro, no sé si ha sido algo como deliberado. Yo veo un contraste entre la ciudad de Sandsburg, el Chicago de Sandsburg y esta ciudad de Silva, Sí. ¿sí? Un gran contraste entre esa ciudad monstruosa, devoradora, ¿sí? Pero que a la vez canta de la manera más alta, y esta ciudad conventual, sórdida, fría, que se traga el monstruo que es el poeta, ¿sí? Que quiere hablarle al mundo y que le habla, pero que esa ciudad tan fría, opaca, marginal, termina pues también devorándolo. Digamos que como el centro de lo que acabas de enunciar, sí fue consciente, digamos, la lectura de dos textos que de alguna manera esbozan una idea de ciudad, ¿verdad? En dos órdenes muy distintos, pero muy cercanos también a la vez, ¿no? Pero sí, no lo pensé tanto, sino que al leer, al releer el poema de Sandburg, pensé en nuestra poesía sobre ciudades, ¿no? Que a veces es más pintoresquista que otra cosa. Y recordé, porque tenía eso sí pensado antes de leer el poema de Sandburg, pensé en el texto de José Asunción, pensé que sí hay un puente, ¿no? Hay una cosa dialógica y a veces que funciona como también como de una manera por oposición, ¿no? Como dice Carlos Julio, es un encuentro bien curioso de un tema visto desde dos ámbitos diferentes, ¿no? Sí hay algo de conciencia en eso, pero creo que el leído ya me parece que rebasa lo que yo tenía pensado como dos orillas de la mirada a la poesía urbana, que se llama, ¿no? Bien, escuchemos a Juan Raúl. Gracias, Manuel. Sí, yo pues con el comentario que hace Juan Manuel del texto que nos leyó ahora del poeta ecuatoriano de Andrade, sí. Pues yo el nocturno, no sé por qué, siempre me sitúo más bien como en una hacienda en la sabana de Bogotá, en Sopó. No lo concibo en la ciudad, el nocturno, los otros poemas de Silva, pero el nocturno, más que una casa en la Candelaria, pues con un patio, esa luna y sí, no sé, toda la luz del pues el ambiente del poema no me parece un poema de ciudad, me parece más un poema de una estancia en el campo. ¿De una estancia qué, perdón? De una estancia campestre. Ya. Sí. Bueno, y lo otro es que noté algo en el texto, si podemos volver tal vez al último párrafo, el penúltimo de Una noche, que creo que faltó una palabra. Pero, vamos a mirar. Sí. En los versos que dicen sus propias palabras, no. No, al final. Al final. No sé si así quedó impreso en el libro, pero sí falta, creo que es una. Si podemos volver de pronto, Manuel. Ah, sí. Sí, Sí, pero sí, vamos a regresar a él. Manuel está aquí haciendo el operativo. sí, es cosa de tipografía solamente. Se entiende Sí, perfectamente. pero aquí, o las sombras Dice enlazadas que buscan, es que se buscan, o las sombras enlazadas que se buscan y se juntan. Sí, puede ser así. No sé. Debe ser así.
tienes razón. Entonces, de pronto, si así quedó en el libro, para una próxima edición, Juan. Ah, muchas gracias, buen detalle y sí, tienes toda la razón. Sí. Claro que sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Yo no sé precisamente si Arturo. estoy equivocado, no sé, pero acá en Fusagasugá se dice mucho que, bueno, José Asunción Silva pasaba mucho tiempo en una casona antigua de acá de Fusagasugá que se llama Casona Coburgo. ¿Se llamaba Y cómo, que- perdón? Coburgo, ¿Coburgo? Casona Coburgo, y que el nocturno lo escribió allí en esa casona. Es una casa, obviamente ya ahorita, pues en el casco urbano, pero antiguamente era, pues obviamente No. zona rural. Pero es una casa bellísima, 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 la Casona Coburgo, y se dice que ahí nació el poema. Ah, Porque él mira. pasaba mucho tiempo acá en Fusagasugá con la hermana. Ah, sí. Ese detalle no lo desconocía. Luciérnagas Buen dato. fantásticas, son más de campo. Exactamente, que es un poema más del Fusagasugá, campo que de la ciudad. Fusagasugá es Luciérnagas fantásticas. un pueblo como a 40 minutos de Bogotá. Obviamente cuando usted pasa Bosa y Soacha se demora 3 horas, pero son realmente 40 minutos. Es templado, más o menos unos 22 grados de temperatura, y se dice que él pasaba mucho tiempo acá, bastante, y que allí incluso tiene otro poema que le dedicó a la hermana. Me tocaría como investigar un poquito más, que yo se los cuento después, pero acá se habla mucho de José Asunción Silva y de su paso por Fusagasugá. Él prefería mucho esta ciudad para estar aquí de descanso. Sí, obviamente es una ciudad provinciana que es más bien leído por unos ojos que desconozcan nuestra historia y más bien por un europeo, pues no hay un atisbo de ciudad, ¿no? Pero eso era lo que llamábamos ciudad en relación a Chicago trepidante, a una Chicago, pues, caramba, ya industrializada y metida en los vericuetos del llamado progreso, pues sí, están mucho, pero sí es un entorno urbano, ¿no? Bueno, no sabía yo lo de Fusagasugá, si es un poema escrito, digamos, pensando más bien en esa casona que Henry Alberto nos describe en Fusagasugá, y más que pensándolo en la casa de él aquí en la soledad, ¿cómo se llama? La En la Concordia, la Candelaria. Candelaria o la Concordia, sí, que realmente sí es que esa era la parte más aldeana de la ciudad, precisamente, ¿no? Que son pequeños pueblitos, un conglomerado de pueblitos eran los barrios, ¿no? Pero es buena la observación. Sí, y hay algo también curioso que les cuento. Esa casa, ahorita ahí funciona una biblioteca, y es curioso, pero habitan fantasmas en esa casa. Así, Sí, y los celadores del lugar cuentan historias alrededor de los fantasmas que habitan la casa, que ven incluso una señora que camina por los espacios de la casa con esos hábitos de la época, ¿no? Con su Elvira. Biblia, con todo. Tiene unas historias bellísimas la casa, ¿no? Es muy curioso. muy bien, muy bien. Bien, bien. Ha pedido la palabra hace rato Arturo. Muchas gracias. Ah, ensayando mis ensayos, uno de ellos he llamado La imagen poética, en el cual trato de entender para explicar la diferencia entre imagen poética e imagen pictórica. Hay una parte en la cual coincido perfectamente en que la búsqueda del poeta debe llevarlo a una suerte de poder transmitir ese momento que él vivió mientras construía el poema, transmitirlo a los sentidos y a la época y a la experiencia y a la cultura y a las vivencias de generaciones posteriores. Y eso es lo que presenta este poema
de José Asunción Silva. A mí en lo personal, este poema me llega, casi que me lleva a las lágrimas cada vez que dice, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Me parece un alargamiento de un dolor vivido, y eso me lo transmite el poeta. Por eso me acuerdo mucho que desde mi bachillerato conocí a José Asunción Silva, y obviamente pues ese fue el poema que nos enseñaron de él, porque pasaban tan rápido las cosas. Y desde entonces siempre sentí que ese poema me llegaba a mí al alma, a través de mis sentidos, de mis recuerdos, de la piel, de los ojos, de los oídos. Todo traía a mí un cuadro que se estaba sucediendo y que realmente yo lo podía vivir en ese momento. Entonces me parece que aquí, por eso, ese poema y este poeta son inmortales, porque digamos que hay otros, pero en este poema de verdad lo hace trascender a través del tiempo y a través de vivencias tan distintas, tan dispares, pero que se juntan en un solo dolor, en un solo sentimiento. Y eso me parece que es la suerte que todo poeta busca, poder llevar una vivencia a través del tiempo y a través de circunstancias y experiencias distintas de cada ser que lea luego esas líneas. Y eso es lo que me parece maravilloso. Estoy muy contento, muy conmovido hoy. Gracias. Ah, qué bueno. Sí, yo tengo la misma percepción, que va más allá, digamos, de una cartografía, de una ciudad o de un pueblo. Bogotá ya era un conato de ciudad, pero era un pueblo. Y que todo ese tiempo detenido lo transcriba de una manera tan vívida y tan hermosa, ¿no? A mí también es un poema, caramba, que lo he leído tantas veces, yo creo que todos lo hemos leído muchas veces y que siga conmoviendo, ¿no? Y eso que dice Arturo con toda razón de la reiteración como un leitmotiv de eso, que era una sombra larga, es más que un recurso retórico, como una imposición eufónica de de su sentimiento, ¿no? Y es muy bien llevado, muy bien conducido eso, literariamente, pues, o poéticamente hablando. Yo creo igual, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Saludamos y damos la palabra a César Díaz. César, buenas noches. No se te escucha, César. ¿Estás sin sonido? Así sin sonido, no parece de Carranza, sino de Mutis. Aún seguimos sin escucharte. No te oímos. Tal vez el volumen. El sonido. No, Pero está fantasmal, muy como el de la mal calle, tu como el sonido, de la César. casa No, Silva. no se te escucha nada. Le está haciendo algo ahí, me imagino. Está tratando de mejorar la acción. Relajando. Otra cosa que sí quiero es que está Hasta las 8. calcular con temas y vainas, pero está muy bien. Es un lío con tu micrófono. Qué raro, ¿no? Está con audífonos, de pronto puede ser por ahí la cosa. Que si te quitan los audífonos. Nada, no te escuchamos ni una palabra. Está desconectado o desconfigurado el micrófono. Inténtalo nuevamente, César, porque tu voz está sorda. Sorda el griego. Ah, no, es sorba.
Pues no, yo creo que el problema es del usuario, entonces podemos continuar mientras él lo resuelve. Bueno, creo que alguien más había levantado la mano o es Erasmo, impresión. Erasmo Rodríguez. Erasmo, por favor, Y también avante. Patricia Bonilla. Ah, yo había Ya, visto una mano. ya, femenina. bueno, Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A ver, mira, a mí me llamó especialmente la atención pues todo el texto, pero de manera muy particular esta partecita donde se dice que costó mucho al hacer literario reconocer, ¿sí? La grandeza del trabajo de José Asunción Silva, que solamente hasta después de un siglo de él haber estado en el escenario de la vida y haber producido estos textos, se retomó y por los análisis que se hicieron y discusiones que tuvieron, fue siendo reconocido. Entonces, eso me llama mucho la atención porque se ve como en esto del trabajo literario, como en todos los campos, se da siempre la pugna, la cuestión, el deseo de que yo soy el que valgo, yo soy el importante, y entonces se va como descartando a los otros. Entonces, no deja de verse ahí en este hacer de la literatura, de la poética, pues toda esa condición humana del descarte, de querer descartar a los otros, siendo que a mí me parece que esto de la poética es una manera de vivir la vida y no debe ser así, debe ser es como más compartido y reconocer el trabajo de todos y participar y ayudarlos, ¿no? Pero entonces se ve ahí es una pugna, me llama mucho la atención y valía la pena reflexionar un poquito sobre eso. sí, muchas veces como que hay gente que se apega pues a la circunstancia social, a tantas cosas que son aledañas a la creación e importantes, pero casi como único campo de debate, de discusión, ¿no? Y porque uno se pone a pensar, pues, tanta hazaña, no hazaña, sino tanta hazaña con poetas como Silva, por ejemplo, ¿no? Que hubo una época, pues, caramba, que ciertos movimientos, no voy a mencionar cuál, lo miraban con desdén porque era un romántico y cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces siempre como hay como una ubicación generalmente, ¿no? Taxonómica, que no pasa de eso y que es triste porque se olvidan de poetas. A mí debo decirlo, hay algo que me satisface de textos sobre Silva y es que eh, el intento de descifrar su voz en el campus de la poesía y en la historia del país, me parece que sigue siendo válido, como con la Madre Josefa, con tantas figuras que parece que se hubieran olvidado porque ya no pertenecen a nuestro entorno ni a nuestra época, y que a veces se juzga de acuerdo a los sentimientos dominantes en una época y no se respeta precisamente, aunque Silva no se queda en una época, Silva trasciende su época, ¿no? Sin embargo, se le niega eso muchas veces. Bien, teníamos en turno a Patricia, por favor. Buenas noches a todos. Feliz noche ya a los hombres. Bueno, y muy bien. De Fusagasugá, de la casa donde estuvo el poeta. Bueno, no, me encantó el poema Chicago de Sandburg. La el poema, todo es la condensación de esa ciudad. Lo único que faltó tal vez fue la música, ¿no? Porque Chicago es musical. Claro. Sentí con respecto a José Asunción en ese poema que yo también como Arturo lloro la correlación entre ambos, no en cuanto a ciudad, porque también la identifico en el campo, como le pasó a Juan Arturo, Juan Arturo, sí, estoy bien. Juan Raúl. Juan Raúl. Perdón, a Juan Raúl, sino más bien la dureza, porque es la forma en que él describe la muerte, el dolor y lo que va sintiendo que lo hace a uno llorar. Entonces, eso fue lo que yo sentí
la dureza de Chicago sin música, la dureza de la muerte en José Asunción. Y con respecto a rotular a los poetas como malos o como buenos, fíjense que hace 8 días hablamos de Rafael Pombo, ¿no? Rafael Pombo, el de Rin Rin Renacuajo y todo, y fue como por debajeado, yo no sé si ese término estará bien o no, pero sí, lo pusieron en el lugar donde no, pues no se merecía. No sé por qué, pero pienso que es algo propio del sentir humano, de la envidia, tal vez, caramba, de no aceptar que todo puede ser posible. Y no es más lo que quiero decir. Yo diría, Patricia, que también es como una mirada muy recortada, intentando pues como negar épocas, transiciones, sin respetar, digamos, precisamente que los cánones no se establecen de una manera tan cerrada, ¿no? Que más bien hay que abrirse. Pues eso, mira, eso pasó con Luis Carlos López, caramba, que por su humor y todo, lo condenaron al báratro, lo condenaron al infierno, ¿no? Pasó con Vidales que introduce la ciudad y bueno, ciertos ritmos, pero sobre todo con poetas como Pombo y como José Asunción Silva también, ¿no? ¿Te ibas a decir algo? No, no. Pensé, Darle la palabra a Juan Raúl sí. y luego a César, que parece que ya solucionó Bueno. su problema con el sonido. César, Pero vamos, primero, sí, Juan. César, te va a tocar esperar un momentito, que Juan tenía hace rato la palabra por asumirla, y creo que ya que solucionase eso, sería muy importante para nosotros que venga tu comentario. No, mi comentario es muy breve y es que a pesar pues de ese desconocimiento, de esa miopía con la obra de Silva, ya personajes como Jorge Isaac lo reconocían y Jorge Isaac le escribió una carta a raíz de la muerte de Elvira, de la hermana. Pues creo que la María es como de 1867, Isaac ya era un escritor muy reconocido en Colombia y lo de Elvira fue a principios de 1890, creo que 91 por ahí. Y una carta muy sentida y lo trata como mi bondadoso amigo. Entonces ya había, por lo menos en el mundo intelectual o los escritores, ya había un reconocimiento de la obra de Silva. Muy bien, muchas gracias por ese aporte. César, te hablo desde la prisión. Bueno, ahora sí me escuchan. Sí. Ahora sí parece que sí. Bueno, primero que todo, pues buenas noches a todos y ofrezco excusas por el inconveniente, pero pues yo soy profesor y siempre vengo al taller, vengo caminando, entonces venía sobre el tiempo. Bueno, yo quería era de pronto comentar 3 cositas frente al poema de José Asunción Silva y a lo que han comentado los talleristas, los compañeros. La primera de ellas es que, bueno, como profesor que soy de colegio de bachillerato, he tenido el placer de brindarle a mis alumnos de diferentes grados este poema, El Nocturno Tercero de José Asunción Silva. Y muchas veces los mismos jóvenes me han descubierto cosas que a veces yo no había visto o que yo quería que ellos llegaran allí. Una de ellas es que en el poema básicamente se manejan 3 noches distintas en el poema, ¿no? A nivel, digamos, de la temporalidad. La primera noche es la noche del camino de los 2 enamorados o hermanos, como lo vemos allí, viene toda la discusión sobre el tema de Elvira. La otra noche es la noche de la muerte, cuando él va hasta la habitación de ella y toca las sábanas y todo lo que escribía hace un rato Juan Manuel, el tema de las cosas, ¿no? El tema de sentir, el tacto, etcétera. Y la tercera noche era la noche de la aparición del fantasma. Entonces, digamos que de alguna forma, para dividir el poema en esos 3 momentos, a los muchachos les parece maravilloso la forma como el autor logró muy sencillamente, con muy pocas
imágenes, todo el tiempo es muy sinestésico el poema, llegaron hasta allá. Y esa es mi segunda reflexión. El poema es altamente sinestésico, está tocando todos los sentidos, ¿no? El oído, el tacto, la vista, el olfato, y el poema también se siente por ese camino, ¿no? Y además pues la noche da esto. Y lo tercero que me parecía algo interesante es que según tengo entendido, el año pasado fueron a visitar a Tunja, el sitio donde vivió la madre del castillo. Yo pienso que porque de pronto no sé si es cierto lo de Fusagasugá, lo de el sitio allá donde Silva pasaba algún tiempo y que allí puede haber escrito, si eso se logra investigar un poquito mejor, sería rico encontrarnos allá, ir allá al sitio, ¿no? Me parece a mí que sería algo bien bonito que pudiéramos de pronto plantear. Y yo, de pronto, pues también yo siempre tenía idea que era ahí aquí en Candelaria, ¿no? En Candelaria, en la calle 14 con tercera, que ahí siempre ha sido la casa del poeta. Entonces, de pronto también pensando un poco en eso, el barrio de la Candelaria, por la época en que vivió Silva, tuvo que haber sido bastante apartado de la ciudad un poco, ¿no? En la parte de arriba. Entonces, sí, la descripción de la luna pálida y las sombras y la luna a la espalda y cómo da la sombra, ¿no? De los cuerpos al caminar y luego el solito y se acerca la otra sombra y todo lo fantástico del poema, sí tendría como una explicación, ¿no? Y por último, de pronto también a los niños siempre yo les digo, dibujen el poema, dibujen el final del poema, dibújenlo. Y al momento me he encontrado con dibujos muy maravillosos y algunos pues que de pronto no lo entendieron mucho, pero muchos de ellos sí lo logran entender al lograr pintar las sombras y le digo, ¿dónde está ubicada la luna? Tu espalda, no sé qué, ellos van caminando, las sombras se proyectan por todo el cuento. Eso era como mi aporte. Gracias por escuchar. César, pues muy buen aporte. Sí, sí, sí. Bueno, y queda en el aire que de pronto nos reunamos en Fusagasugá. No me suena hasta grato. Pronto No hacemos es allá. mala idea, no es mala idea. ¿Cierto que no, Henry? No, y aunque sea una sola noche, Sí, claro. con Mire, murmullos y con música de alas. sí, claro. Yo les cuento, en la casona de Coburgo, ahorita funciona la biblioteca, ahí se nombra mucho las visitas de José Asunción Silva, a Carlos Fusagasugá. Ellos tienen como esto muy metido en la cabeza, que él permanecía mucho tiempo acá, y es una casona bellísima. En septiembre vamos a estar celebrando pues el Festival de Poesía y el cierre siempre lo hacemos en Fusagasugá, siempre. Podría ser una buena oportunidad para que vinieran a Fusagasugá. Manuel ya estuvo hace unos años, ¿cierto? Sí, sí, yo estuve una vez en el festival. Rico, el clima es delicioso, es una ciudad tranquila, acogedora. Acá nos podemos encontrar. Y creo que Carlos, si no estoy mal, vive también cerca, como en un municipio cercano de acá. Entonces puede ser un buen Yo motivo. vivo en San Bernardo. Yo les voy a manipular la agenda. Hace 7 años no voy a Bogotá, pero tengo una cita en septiembre, que es creo que como el 27. Entonces, si lo cuadramos por ahí por esa semana, pues los acompaño. Podría ser, sí, maravilloso. Nosotros vamos a estar en Medellín. La apertura la hacemos en Qué bueno. Y Juan viene también, Juan viene. Pues, pues no hemos charlado todavía eso, pero No, creo no que no lo sabía. Lo podemos conversar, porque podemos ir a Claro. Medellín. El festival va a estar Bucaramanga, vamos a hacer un prelanzamiento del festival en Bucaramanga a mediados de agosto. Sí. La apertura es la primera semana de septiembre en Envigado. Después vamos a estar nuevamente en Sogamoso, Tunja. Estamos tratando de gestionar algo con Margarita para hacer una actividad en Villa de Leyva. Y el cierre en Fusagasugá. Yo vivo a media hora de Medellín, en una casa en el campo. Les ofrezco hospedaje a 2 personas, a 2 del grupo. Ah, no, qué maravilla. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Bueno, ahí les adjunté, encontré la carta de Jorge Isaac a Silva. Ahí la adjunté, ahí la pegué. Y sería muy molesto, o si estamos todos de acuerdo en que la leyeras. No, la puedo leer.
Dale, dale. Sí. Ok, un momento, bueno, sí, me puse a buscarle, le encontré en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Ajá. Dice, cartas de Jorge Isaacs a José Asunción Silva con motivo de la muerte de Elvira Silva. Sí, qué bueno. Bogotá, 17 de enero de 1891. Señor don José Asunción Silva, amigo de mi alma. Estas estrofas son el homenaje de mi cariño y gratitud a la tumba de su hermana. Todavía le quedaban a mi corazón muchas lágrimas. Y después viene la otra carta, también del 21 de enero, 4 días después. Señor don José Asunción Silva, mi bondadoso amigo, su carta del 17, que muchas veces he leído, produce en mi ánimo indefinible impresión. Lo que en ella, perdón, voy a ampliar la letra un momento. Muy bien. Lo que en ella dice del dolor que le tortura, los recuerdos que evoca y acaricia como para matarse, su ternura para la muerte adorada y casi divina, me quebraron el corazón. Lo que me habla usted de ese canto, Elvira, quizás el postrero del poeta que la conmovió en otros días es superior a cuanto ya pueda ambicionar y merecer. Quedaré recompensado sobradamente con su noble y leal afecto de amigo y poseyendo todo lo que ella me ofrece, su retrato para que sea ángel guardián de mi hogar y admirada, querida allí como yo la admiro y venero, los pañuelos que usó en las horas felices, fragantes aún con el perfume de sus manos. Los he recibido en este momento. Qué tesoros le cedió usted al poeta y amigo. La gloria no es una alucinación, un delirio insano, como lo creen algunos ciegos y ruines. Aquí los tengo, los guardaré como las trenzas y juguetes de mi Clementina. Fue la primera de mis hijas, el embelezo y alegría de mi casa, el consuelo mío, todo para mí. Y nos dejó cuando apenas contaba 11 años, el 10 de enero de 1869. Si el descanso viene, bien merecido será después de tan penosa y larga lucha, y mi vida se prolonga así unos años, recompensa única que mi familia ambicionaba, ya verá cuánto haremos y Elvira vivirá mientras se oiga de nuestras estrofas un eco. El poeta rey, hijo de Isaí, lloraba su desesperación, lamentándose de que sus muertos amados no volvían a él. Elvira vendrá a nosotros. En nosotros no vive. Ella anhelaba mi reposo y alivio, la prosperidad de mis trabajos, que todavía no sabe apreciar este país. Y a ella, a su poder de ángel bendito y protector, tengo encomendado el éxito final de mis esfuerzos. Y somos los incrédulos y los ateos. Yo le pagaré regocijándola en amor y beneficios a los pobres y desamparados. Lo que usted piensa se haga en Nueva York con el canto Elvira es demasiado. Pero a ella le pertenecen esas estrofas y por lo mismo a usted. De ellas son. ¿Quién se atrevería a afirmar que Elvira no las leyó antes que usted? Si las envía para que se haga esa edición, le pido que antes me deje revisarlas unos momentos. Creo que estaré mejor de aquí al sábado. Si así sucede, iría a abrazarlo en la noche de ese día. Su leal amigo, Jorge Isaacs. Qué bien, Juan Raúl, muchas gracias por ese aporte, ¿no? La desconocía, francamente. Manuel, sí, ¿la conocías? No. Tampoco. Novedad en el frente para nosotros, muy bien. Carlos Julio tiene un comentario. No, pues la lectura de esta carta me recuerda que desde hace días he querido sugerirle a Henry
la posibilidad también de en algún momento abrir un taller de escritura epistolar y un taller de escritura ensayística. Creo que se complementaría muy bien la labor de este colectivo, teniendo esas posibilidades, porque creo que en la escritura epistolar y en el ensayo hay mucho también de creación, y a la vez que de pensamiento, pero también de creación estética. Gracias. Muy bien. Por supuesto. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, vamos a ir hacia la parte final del taller, muy importante, donde vamos a ver los textos que fueron enviados para su lectura y revisión. Entonces Vale. quedamos en manos de Henry con Vale. la subida de estos textos. Sí, yo tengo, creo que 3, uno de Carlos, otro de Arturo, Juan, no sé qué más, por favor, para que me recuerden, porque en el correo no los tengo todos. Yo le Pero envié, vamos a Henry, iniciar. perdón, Henry, yo te envié desde la vez pasada, desde Sí. hace antes más de 8 días, le envié algo al correo. Debe estar Vale, ahí. perfecto. Déjame, Gracias. yo miro, vamos a iniciar con el... Yo también, envié, Henry. ¿Cómo? También. Doña el Rosario también. Yo Y yo también también. envié desde la vez pasada. Vale, También, Henry, 2 veces. listo. Vamos a iniciar con el de Carlos mientras yo voy buscando en el correo todos los que han enviado, ¿vale? Igual yo Pero- también te lo envié al WhatsApp y el correo, pero por si no lo encuentras en el correo. Vale, listo. Tengan en ataque. cuenta una cosa y yo creo que como nos falta solamente media hora, no alcanzamos a revisarlos todos. Puede ser una Entonces, parte. empecemos a revisar hoy. Muy bien, los otros los revisamos la próxima sesión. Vamos a iniciar con Carlos, ¿vale? Dale, Carlos. Voy a compartir pantalla primero. Ahora, si Carlos lo puede compartir desde su propio PC, Yo mucho lo puedo mejor, compartir, ¿no? Bueno, yo lo puedo compartir, sí. eso, porque es que es mejor, ¿sabe por qué? Porque tú mismo vas a hacer las correcciones ahí in situ. Entonces, Ok. es mucho mejor. Claro. Voy Con entonces a corrección ya compartir te queda a pantalla. ti. Entonces, Carlos, Ale. Voy a compartir entonces, permítanme un momento. Si subes un poquito la letra. Agrandar un poco. La página, La página. Bueno. A ver, Ahí, permítame ahí un abajo. momento. Está en Tamaño. 75%, puede Más, puede más. un poquito más. Sí. Más. Ok, permítame un momento. Ahí con el mismo botón que la ampliaste a 100, puedes pasarla por ahí a 120, 150. Ujú. ¿Qué tal ahí? Pues sí, agrando. 120 ya es legible, sí. Sí, agrando, pero si se puede un poquito más, pues no sobra. Un poquitico. A ver, miramos con el zoom. Con el mismo botón se puede, está en 120, puede llegar a Ujú. 140, 150. Ahí se está, ahí le estoy dando más, pero me parece es que se está reduciendo. Ahí estará bien. Con el botón que está en el extremo inferior derecho. Ya, permítame un momento. Extremo inferior derecho. Derecho, ahí está el más para aumentarle un poquito. ¿Qué no? ¿Es eso? Sí, No veo el botón. el extremo inferior derecho de toda la página, de todo el cuadro. Donde dice Por ahí tienes ya el 126. cursor muy cerca. No, ¿Será por ahí? Sigue lo mismo, no ha aumentado. no, está en 120, 126. Ah, sí. 126. En el extremo izquierdo abajo, afuera del texto, se puede aumentar, dice 126%. En el otro extremo donde está el cursor, exactamente en el otro. Hay una carrilerita ahí. Ahí está ¿En abajo. derecho?
Ahí abajito. Más En el mar. abajito. Bájalo, Más bájalo. abajo. Más abajo. Carlos, abajo en la parte inferior derecha hay una barrita y le puedes subir abajo, justo abajo en la parte Bien inferior abajo, bien derecha. abajo. Ya saliendo de la abajo. página. No, te subí. Inferior derecha, abajo, abajo, Ahí, abajo. Ahí vas a encontrar una flechita. ahí, 1 centímetro abajo. Más Ahí abajo. más abajito, más abajito. Ahí. Eso, Ahí. eso, En ese esa más. es. Eso. Es que en mi pantalla no lo alcanzo a ver. No, pero súbele un poquitico. Aquí te lo decimos, hablada, verbalizadamente. Sube un poquito. Ahí, Más arribita. Más arribita. Más Ahí. abajito. Ahí, esa es. Lo único que tiene que hacer es mover la flechita a la derecha. No, pero si yo para abajo. Venga, si quieres yo lo Parece que él no comparto. no la está viendo Es que igual no la- como la vemos Que todos. no la Yo veo. lo Pero- comparto, yo lo yo no la comparto veo. entonces. ok. Deja de compartir, Carlos, y yo lo comparto. No, dejémoslo de ese tamaño que ahí alcanzamos a leerlo. Bueno, listo. Veámoslo así. Nos esforzamos un poquito, pero ganamos tiempo. Listo, ya Veámosle. entonces lo voy a dejar. Léelo, Carlos Julio, por favor. Permítame un momento. Ahí. Ahí está bien. Eso. Uy, ya quedó gigante ahora sí. Perfecto. Ok. Ahora lo que quiero saber es cómo lo subo y cómo lo bajo. A ver. Este es el asunto. No, Es un asunto tenebroso. sí, es un asunto tenebroso, se llama. El asunto es que de verdad no sé cómo subir y bajar el texto aquí en compartir pantalla. A ver, no. Abre el texto en el normal, el Word que tienes ahí. No te quedes en la pantalla compartida, sino abre el texto Ok, ahí, normal y listo. ahí te da. Listo, entonces mi intento de poética se llama Un asunto tenebroso. Dice, déjenme en paz. ¿Qué más quieren saber? De una buena vez, déjenme en paz. Está bien. Si de algo les sirve, he aquí mi confesión. Mi poesía no es como los dientes de esa marquesa Balbi que Stendhal nos decía, pugnaban cada instante por mostrarse a la luz. Es más bien el decir de alguien que, pudiendo no hacerlo, escribe. Escribe sin decir nada, como moliendo agua, como raspando viento, versador de lo dicho acerca de lo ya dicho. Sépanlo de una vez. Es ese algo rancio que los presentes dicen que hiede entre mi armario. Ahí termina. Súbelo, por favor, al comienzo. Ok. A ver, yo no sé qué opinarán los compañeros. A mí me gusta. Hay dos pequeños reparos que tengo que son muy pequeños. Ujú. Uno, que ese inicio, que es casi como una especie de leitmotiv o de epígrafe, que no lo es, pero tiene su concomitancia. Me parece que le sobraría qué más quieren saber. Me suena mucho más poderoso. Déjenme en paz. De una buena vez, déjenme en paz. Me parece que lo debilita el qué más quieren saber, lo vuelve excesivamente coloquial y lo otro es más imperioso y más fuerte. Ok, voy a ir resaltando esas partes, si Sí, les parece. muy bien. Yo diría que eso es lo único que veo y más abajo la palabra versador. Sí, Es muy fea. ajá, ¿Dónde está? acá. Aquí. Escribe, escribe sin decir nada, como volviendo agua, como raspando viento. Punto. Versador de lo dicho acerca de lo ya dicho, me parece una jugada de más innecesario cuando está todo contenido en esa imagen tan poderosa como volviendo agua, como raspando viento, que es muy bello y eso lo debilita, debilita esa imagen tan bella. Esa es digamos, mi lectura. A mí me gusta mucho el poema, me parece que está muy preciso en el lenguaje,
que es muy sugestivo, que tiene eufonía y que está hecho en un mismo lenguaje con la excepción de la palabra versador. Ok. No sé qué opinan los demás compañeros, pero si quieres, leámoslo así, sin esos dos versículos. Lo leemos sin esos dos. Bueno, un A ver asunto tenebroso. cómo nos suena a todos. Déjenme en paz. De una buena vez, déjenme en paz. Está bien. Si de algo les sirve, he aquí una confesión. Mi poesía no es como los dientes de esa marquesa Balbi, que Stendhal nos decía, pugnaban cada instante por mostrarse a la luz. Es más bien el decir de alguien que pudiendo no hacerlo, escribe. Escribe sin decir nada, como moliendo agua, como raspando viento. Sépanlo de una vez. Es ese algo rancio que los presentes dicen que hiede entre mi armario. A mí me gusta mucho el poema. No sé si él entre o en la última imagen. Miremoslo con N en vez de entre. A ver, es ese algo rancio que los presentes dicen que hiede en mi armario. Ok. Me parece que entre, pues no es necesario, ¿se entiende? Y me gusta mucho, yo no sé qué dirán los compañeros, pero me parece preciso en el lenguaje, muy eufónico y muy bien, muy elusivo a la vez. Me gusta. Bueno, están llegándole muchos aplausos. Ah, sí. Y Juan Raúl está listo a comentar. Listo, Juan Raúl, ataque, al ataque. Sí, bajémoslo del todo al último. A la última estrofa. Sí. Pues es algo formal, simplemente. Yo no pondría doble espacio entre el sépanlo de una vez. Podría simple de una vez 2 puntos, le suprimiría ese doble espacio. Ah, sí, tienes razón. Que quede en el mismo corpus, sépanlo hasta la palabra armario. Sí, de acuerdo. Sí, realmente es un asunto de configuración de los espacios porque ahí está realmente en el mismo corpus. No sé, tengo que corregir eso de la espaciación porque si le quito el espacio me queda en la misma línea. Si lo observan, al quitarle el espacio, sí. Ahí, le quito el espacio y se me pasa la misma línea. Ah, mira, sí. Pero habrá manera de arreglarlo. Me toca, pero sí hace parte de la misma estrofa. Trata en el es simplemente darle retroceso, pues, o como se llama, si el teclado está en inglés, y darle sépanlo de una vez, y pones el cursor inmediatamente antes del es y empiezas a retroceder, y puede que te llegue al espacio que está en blanco. Sí, es una cuestión de configuración, mire. Ah, sí, se me pasa la misma línea, pero bueno, eso sí se puede. Es solucionable. Sí, claro. Sí, ok. Eso sería. Muy bien. Muchas gracias. A ti, Carlos Julio, muchas gracias por el poema. Perdóname, yo quiero decir algo sobre el poema. Te escuchamos, Erasmo. Gracias. En esa partecita donde dice que escribe sin decir nada. No sería bueno decir eso, escribe sin decir nada, porque si está diciendo nada, sin decir nada, o sea, está diciendo todo. Menos por menos da más. Entonces simplemente diría, escribe sin decir. Porque decir nada, o sea, es decirlo todo. Ah, sí. Escribe sin menos decir. Por menos da más. Entonces tiene que ser el más por menos da menos, que lo que quiere decir ahí es un menos, nada. ¿Cómo quedaría? Escribe sin decir. Escribe sin decir. Que es lo mismo que lo que se quiere decir diciendo nada, pero ya ese nada le da una connotación diferente, significa ya otra cosa, da otro significado. Simplemente escribe sin decir. En el caso de que les quitara eso, yo le quitaría todo escribe sin decir nada, todo. Así, mira, me suena bien. Es más bien el decir de alguien que pudiendo no hacerlo, escribe como moliendo agua. Es buenísimo, escribe como moliendo agua, como raspando viento. Se prolonga mucho la imagen aquí
Y lo que dice Erasmo tiene sentido, pero más aún, si se elimina todo, escribe sin decir nada. Como moliendo agua, como raspando viento, eso es sin decir nada. Ahí está la Ahí nada. está la nada. Perfecto, Muy correcto. bello y muy correcto. inquietante. Muy bueno que es así. Léelo así ese pedacito. Es más bien, Prende el micrófono, por favor. se ha apagado el micrófono. Ok. Es más bien el decir de alguien que pudiendo no hacerlo, escribe como moliendo agua, como raspando viento. Y sin la coma escribe. Es más bien el decir de alguien que pudiendo no hacerlo, escribe como moliendo agua de derecho, sin la coma. Ajá. Escribe como moliendo agua, como raspando viento. Es muy bello. Ok. Y poner en un solo, en el mismo párrafo, escribe como moliendo agua y en el párrafo de abajo, como raspando bien. Sí, puede ser. Muy bueno. Ok. Ok. Listo. Listo, muchas gracias. Entonces, A voy a ti, dejar. Carlos Julio, felicitaciones por ese poema. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Vamos a seguir con, ya tengo varios, el de María y todo, ¿no? Pero pues como hay algunos que no han tenido la oportunidad de ser corregidos, creo que Arturo no hemos corregido ninguno de él, entonces le vamos a dar paso a Arturo, ¿vale? Arturo, el bohemio puro. Sí. Muchas gracias. Espero tener la suerte de que yo te subí varios. Espero tener la suerte de que proyectes en la pantalla porque yo no lo puedo hacer. Estoy a Bueno, través del listo. teléfono. Listo. Lo voy a compartir. Proyectes en la pantalla el que más ayuda necesite para aprovechar la oportunidad. Ojalá tenga la suerte de que el poema que aparezca sea el que más ayuda necesita. Tú escoges uno, Jaime. Uno, voy a Ahí ya está en ascenso. Le dije Jaime y es Henry, qué pena. Pequeña la letra. Ahí está bien la letra. Yo tomaré notas acá yo lo tengo acá en mi computador y tomaré las notas, haré las marcaciones pertinentes y luego lo escribo. Bueno. ¿Vale? Luego Vale. lo reescribo. Muy bien. Entonces vamos a leer, según veo, Caminante hacia la Paz, que el título pues no corresponde porque está muy largo, pero igual es lo que yo puse para a través del título desplegar lo que quería decir. No te apures por mí, futuro repelente. Estoy acostumbrado a importunar si cruzo la frontera. Disculpa si llego a tu portal con mis afugias, si te pido recibirme en un mal día. Lamentable asolación viene conmigo, como temblor a donde va lleva sus ruinas. Aunque todas las que lastran no son suyas, en realidad la abruman más las mías. De memoria me sigue una paloma, jugándose de esbirro en esbirro, cansada del simbolismo estafado, vetada en cada puerta, ni acude unitaria ni es liviana, pesan en su cuerpo esquirlas de la guerra. Buscamos el en vez de nuestro diario, busquemos el en vez de nuestro diario. Dejemos recuerdos descansando a toda sombra
del apólogo pasado. Abre tu portal, futuro de Colombia, sin opción, lo convienen nuestros genes. Recibe la luz de otro mañana. Esculpe en tu portal la nueva escuela, en la que lluvia limpie nuestro patio y Cronos regenere nuestras pieles. Sí. A ver, súbelo, por favor. Yo no sé si no sea mejor que Caminante hacia la Paz, porque a pesar de que le estás hablando a un otro, también puede pluralizarse y que vaya más del otro. Caminando hacia la paz, podría ser. Y tienes la razón. Sí. O también, para evitar el ando, en camino hacia la paz. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Sí. Bueno. Me gusta En camino hacia la paz. Sí, a mí también me gusta más. No te ambures por mí, futuro repelente. Estoy acostumbrado a importunar si cruzo la frontera. Eso me parece muy justo y muy equilibrado. Disculpa si llego a tu portal con mis afugias. Si te pido recibirme en un mal día, lamentable asolación viene conmigo. Como temblor, yo no sé esos dos puntos, no los entiendo muy bien ahí. Lamentable asociación viene conmigo como temblor. No hay necesidad de los dos puntos. Ok. Si te pido recibirme en un mal día, lamentable asociación viene conmigo como temblor a donde lleva sus ruinas, aunque todas las que lastra no son suyas, en realidad la abruman más las mías. Está muy bien, ¿no? ¿Qué sigue? De memoria me sigue una paloma fugándose de esbirro en esbirro, cansada del, tal vez una comita, cansada del simbolismo estafado, coma también, beta, porque son como enumeraciones, vetada en cada puerta, ni acude unitaria, ni es liviana. Yo le dejaría en puerta esos dos otros poemas, tal vez buscar para las esquilas de guerra que me gustan. De memoria me sigue una paloma fugándose de esbirro en esbirro, cansada del simbolismo estafado, vetada en cada puerta. Punto. Pesan en su cuerpo esquirlas de guerra. Ni acude unitaria ni es liviana, es una prolongación, no se requiere. Okay. Óyelo sin eso. De memoria me sigue una paloma fugándose de esbirro en esbirro, cansada del simbolismo estafado, vetada en cada puerta, pesan en su cuerpo esquirlas de guerra. Es más sentido. Busquemos el en vez de nuestro diario, dejemos recuerdos descansando a toda sombra del apólogo pasado. Abre tu portal futuro de Colombia y pondrá una coma. Sin opción lo convienen nuestros genes, coma también. Recibe la luz de otra mañana, coma también. Esculpen tu, porque es una enumeración casi, esculpen tu portal la nueva escuela en la que lluvias, en la que las lluvias, es como muy telegráfico, en la que las lluvias limpien nuestros, con el artículo, nuestro patio y crono regenere nuestras pieles. Crono también es una palabra que me parece que ahí no. Y el tiempo. Y el tiempo está por decir exactamente lo mismo. Y el tiempo regenere nuestras pieles. Sí, queda un final muy bello, y el tiempo regenere nuestras pieles, que es todo, que es un contrasentido de lo que realmente pasa, ¿no? El tiempo no nos regenera nuestras pieles, más bien es todo lo contrario, pero precisamente ahí está la gracia. Y el tiempo regenere nuestras pieles. Un imposible. Muy bello ese final. Juan Raúl, te escuchamos. ¿Qué más le quitan? Sí, ¿Qué más le quitan? No, al final, ese en el que las. Sí, también, cierto. Yo digo que las lluvias queda más contundente. Esculpen tu portal la nueva escuela, y le pondré una coma, que las lluvias limpien nuestro patio y el tiempo regenere nuestras pieles. De acuerdísimo, Juan Raúl. Creo que gana muchísimo y se limpia mucho. Muy bueno. Quitándole el en qué. Escuela, coma, y abajo, que las lluvias limpien nuestro patio. Después de escuela, poniéndole coma.
Con él sí. Ok. Abre tu portal, futuro de Colombia. Sin opción lo convienen nuestros genes. Recibe la luz de otro mañana. Esculpe en tu portal la nueva escuela. Que la lluvia limpie nuestro patio y el tiempo regenere nuestras pieles. Claro, Me muy gusta, bien. claro que sí. Muy bueno. Estoy en muy buenas manos, en las mejores manos. Gracias. Eso sí, mano. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué sigue? ¿Hay algún otro comentario para el poema del compañero o pasamos a otro? Nos queda todavía oportunidad para uno más. Podemos pasar a otro. Pasemos a otro porque ese está muy clarito. Listo. A ver quién, aquí. Denme por un minutico mientras busco quién. Bueno. Mientras lo busca, comento que este poema creo que lo escribí con todos los errores y las transformaciones que a través del tiempo uno le hace, lo escribí hace como 10 años y resulta que ahora viene muy preciso para las circunstancias, porque pues aquí habla de Colombia, pero en realidad es el país, nuestro país es el reflejo de lo que sucede en el mundo, por ejemplo, en este momento. Entonces, por eso así es. me pareció prudente traerlo justo de una vez, tratar de darle un término y dejarlo ahora sí que reposo. O mejor, sacarlo del reposo. Muy Ya bien. dejarlo que lo pongan en hojas con imprenta, con tinta de imprenta. Si es posible, vamos a ver. A propósito de eso, meto aquí el comercial. Necesito asesoría para eso. No sé si ustedes, los Manuel, perdón, tengan tiempo de que nos pongamos de acuerdo y revisemos unos textos, porque quiero que dentro de mis proyectos este año publicar mi primer libro de poemas y por supuesto, pues si no aprovecho esta ocasión, ya no me quedaré sin publicar nunca. Ocasión única y feliz. Bueno, yo tengo Muy acá bien. uno, se llama Poética, no dice de quién es, no aparece el nombre. Es importante, por favor, cuando envíen sus trabajos, enviarlo con nombre de autor y todo para poder tener claro quién lo escribió. Uno, eso. Y lo otro, una sugerencia, es que siempre tenemos hartos textos un poco rezagados para corrección. Yo creo que podríamos dedicar una sesión De acuerdo. exclusiva para revisar los trabajos de los Me parece compañeros. muy lógico y muy oportuno. Claro que sí. De acuerdo. Porque el tiempo que le dedicamos al final no alcanza, entonces podríamos dedicar una sesión solo para corregir. Yo propongo, por favor, envíen los trabajos de corrección. No sé si Juan Manuel y Manuel están de acuerdo, la próxima sesión la podemos dedicar a eso. Aquí Y decimos, los como usted compañeros, por ejemplo, María, que está en Alemania y se pega unas trasnochadas horribles, porque ahorita está trasnochándose, también mandó, y hay otros que están pendientes de corrección. Entonces, yo pensaría que la próxima sesión le dediquemos tiempo a eso y que por favor nos hagan llegar los trabajos. Nuevamente, no importa que ya los hayan enviado, es que lo que pasa es que es un correo institucional, entonces, por supuesto, se confunde con muchas cosas más. Entonces, no importa que los vuelvan a enviar. Y yo estaré muy juicioso para poder hacer una carpeta con todos los textos que lleguen en esta semana o la próxima semana para poderlos compartir en pantalla. Claro que lo ideal es que ustedes los puedan compartir, porque ustedes pueden hacer las correcciones ahí de manera inmediata. ¿Listo? ¿Les parece? Rosaura está pidiendo la palabra. Rosaura apareció por acá. Rosaura. De pronto el poema es de ella. Ah, es de ella. Buenas noches. Sí. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, Rosaura. Disculpen que acabo de llegar. Nunca es tarde, nunca es tarde. Ay, tan bonito. Muy bien, me gusta, le agradezco por esa espera. Yo también estoy de acuerdo con lo que plantea Henry.
porque son muchos. No, yo lo que quería decir era que yo acababa de mandar, no, tempranito te había mandado mi texto, pero me someto a lo que decida la mayoría, si lo dejamos para la jornada completa o se lee ahora, no. Determinan ustedes, solo quería saludarlos, hacerme presente Sí. y buscarte, Pues, Henry, porque no te estás volviendo un hombre imposible para mí. yo creo que alcanzamos a corregir uno, no sé de quién es, se llama Poética. Lo voy a compartir, ¿vale? Y ahí aparecerá el autor. Seguro cuando lo subas, el autor nos dice, nos indica. Cuando lo subas, Sí. el autor se delata. Sí. Tenemos a ver. Poética. Es este. Henry, perdóname, ese poema ya lo habíamos visto la vez pasada. Y era muy bueno. Sí. Sí. No sé de quién es. Es mío, De pero ya- Tatiana. Sí, claro, Es eso lo mío, habíamos pero visto. lo Ya lo hemos hemos ¿Y corregido. este ya lo corrigieron? Sí, claro. Era muy Ah, bueno. bueno. Estoy, pero sí ya lo corregimos. Se llama hogar. Pero le agregamos el hogar, ¿no? Cuando la corrección. Entonces, compañeros, hagamos lo siguiente. Ya tiempo no nos queda mucho. Nos quedan solamente algunos minuticos. La propuesta, hagamos la sesión de corrección de los materiales, hagamos la próxima semana, la próxima sesión, y le dedicamos el tiempo justo a cada participante, porque hay muchos que no han podido estar. Entonces, ¿qué les parece si hacemos ese trabajito la próxima semana? Henry, ¿podría yo Bien. poner algo? Sí. Que sería muy bueno, ¿verdad? Que de pronto tú dijeras, ven, el orden de intervención para esta sesión de espantapárrafos es tal. Con eso ya nosotros programamos, sabemos que sí vamos a tener oportunidad de compartir. Sí. Porque yo he enviado ya 2, 3 escritos y hacía bastantes días y pues no he tenido oportunidad. Sí, Entonces, por eso. sé que los demás también igual. Entonces, de Sí. pronto, si tú dices, mira, el orden va a ser este, nos programamos. Sí, Sí, que sí, todos sí, por eso. tengamos como igual Claro. de oportunidades, los que faltan Claro. primero y después los que ya. Sí, sí, claro. Vamos a hacer lo siguiente. Ya algunos de ustedes han sido, digamos, han compartido sus materiales y los han corregido. Entonces vamos a iniciar con los que no han tenido esa oportunidad y De le damos acuerdo. obviamente la oportunidad a los que ya han corregido algunos textos, pero bueno, también le damos la oportunidad a todos. Pero iniciamos con los que no han tenido esa oportunidad. Ese es el En el orden correo, por lógico. favor, en el correo pueden colocar, Henry, mira, yo a la fecha no he recibido ninguna corrección, entonces con ellos arrancamos, que hagan como esa anotación en Si hacen especial. esa anotacioncita, Sí, ganamos en y ganamos. precisión y en no bajar la guardia, es decir, Sí, no descuidarnos, No. porque es muy importante y esa observación es fundamental para nosotros. Juan Sí, Raúl claro. Y tiene de una idea pronto también colocar buena el aportar. número, o sea, como texto 1 para saber que es el primer texto Lo y con mismo eso siempre. todos Sí. vamos como igual. Claro, muy Sí, bien. claro. Sí, me parece justo y pensaría yo que pertinente, ¿no? Entonces, mis niños, pues yo creo que ya por hoy Henry, escuchemos a Juan Raúl que tiene Juan una Raúl escuchamos a tiene Juan algo Raúl. que Juan precisar. Raúl. presencia. No, yo pido turno si al final de la próxima sesión queda un espacio porque los míos se leyeron, pero no se corrigieron. Y yo soy un poeta masoquista que en este momento necesita más palo que caricias. Entonces, le diría a Juan que a Manuel y a Juan Manuel que sin pudor me den palo, porque no hubo oportunidad de No, comentarlo. Se leyeron, pero no. Me parece Sí. muy aclaratorio y muy importante lo que dices. Yo no creo que seas masoquista, pero como eres paisa, eres masorquista. Masoquista, sí. Y almorcé con una arepa de chocolate, entonces. Yo soy adivino. Sí. Bueno, mis niños, creo que ha sido una sesión muy enriquecedora. Nos veríamos entonces próxima semana al correo Fundación Cantemos. Bueno, una cosa, me preguntaba Arturo. Arturo está inscrito en el curso. Hay varios que están inscritos, pero otros no.
Entonces, por favor, para que se unan al curso. Yo les voy a compartir el enlace por el grupo de WhatsApp para que por favor se unan. Es muy sencillo, es simplemente una contraseña, un correo electrónico y ya. Y tienen acceso a los materiales, a los videos, a todo. Entonces, para que lo hagan y lo hagan pronto. Y pues Bueno, nada, yo acepto muy recuerden, disculpa, cordialmente la Henry. invitación de mi amigo para visitarlo allá en Medellín cuando estemos en el festival. Claro que sí, allá lo estaremos visitando y si Juan Manuel y Manuel nos quieren acompañar, nos vamos en comitiva. Vamos a ver. Henry, una anotacioncita final Sí. aquí de parte de nosotros es que se sugirió la posibilidad de crear un poema relativo a una ciudad. Entonces, quienes tengan en mente, tengan ahí pendiente dedicarle unos versos bueno. a una ciudad de sus afectos o de sus desamores, puedan hacerlo y sería un Sí. producto nuevo dentro del taller, no solamente Sí. echar mano de algo que ya se tiene hecho, sino tomar el Sí. reto de crear el poema a la ciudad. Y ojalá, si se puede, no es obligatorio hacer uso de oxímoron en ese poema o buscar uno donde lo tengan para que esa leccioncita que nos dio Juan Manuel sobre esa figura literaria, pues tenga un reflejo en los productos del taller. Por supuesto, claro que Gracias. sí. Y lo otro también me parece importante, por eso la sesión de la semana entrante va a ser clave, porque creo que de ahí podemos ir decantando los poemas que van a estar incluidos en la La antología. asolación también viene con... Pues desde ahí ya podemos ir postulando esos poemas que se van a publicar este año. Que a propósito les tengo una buena noticia, ya tenemos un ilustrador, ya tenemos el presupuesto también para la publicación, entonces es un hecho, la publicación. Eso es una fiesta, una fiesta. A trabajar muy juiciosos. Chicos, ha sido un Perfecto. verdadero placer. Compañeros y compañeras, una feliz Buenas noche, un noches. abrazo. Feliz Gracias. noche. Chao. Gracias. Descansen. Marita, que Buenas descanses noches. porque debes de estar cansadita. La próxima semana